no farmacológica que llamamos el proyecto FINGERS, y es para personas con riesgo de enfermedad de Alzheimer no genético. Y los medicamentos experimentales los vamos a usar en personas sanas con riesgo genético de enfermedad de Alzheimer. Todos los interesados en el país porque tengan en su familia alguna persona con demencia precoz o demencia hereditaria o problemas de memoria hereditarios, contacten al grupo de neurociencias y con mucho gusto los empezamos a vincular a todas estas investigaciones. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Lopera. Ya saben que desde la década del 80, de los 80, se está trabajando arduamente por encontrar alguna solución, por seguir buscando y trabajando de la mano con ustedes. Los que estén interesados, aquí ustedes encuentran cuidarmecuidarte.org. Ustedes ingresan ahí, pueden encontrar también formularios para que se puedan inscribir si quieren participar y ser llamados a participar en las investigaciones. Muy bien, doctor Lopera, sabemos que esto ha sido un recorrido arduo. Él nos hablaba de que se trasladaban a los pueblos, debajo de un árbol calificaban en las escuelas, con una colaboración mutua con las personas de las veredas y de los pueblos. Y es también, él mencionó una persona y una actriz clave de este momento, y es la doctora Lucía Madrigal. Ahí la pueden ver muy sonriente, ella siempre es muy sonriente en las fotos y en todo momento. Doctora Lucía, sabemos que usted trabajó y estuvo de la mano con el doctor Lopera desde el principio. Siempre vio las necesidades de las personas, de los cuidadores, esas falencias que habían y esos deseos, anhelos y expectativas que tenían en su vida. Cuéntenos cómo ha transformado la investigación la vida de todos ellos a propósito de ese proceso de desmitificación de la enfermedad. Sí, gracias, Alejandra. Perdón, Lucy. Voy a presentarles a todos los que no conocen a la doctora Lucía Madrigal. Ella es psicóloga de la Universidad San Buenaventura, tiene un doctorado en investigación en psicología clínica y de la salud de la Universidad de Málaga en España. Tiene diversas publicaciones acerca de temas como violencia de género, cuidado y enfermedades neurodegenerativas. Es investigadora, también enfermera y fundadora, una de las fundadoras del Grupo de Neurociencias de Antioquia, con más de 30 años de experiencia en investigación y acompañamiento integral a cuidadores y familias de pacientes con enfermedades neurodegenerativas y de personas dependientes. Ahora sí, doctora Lucía, cuéntenos su experiencia. Gracias, Alejandra, y gracias a todos por estar aquí y allí. Miren, el paso mío por el grupo de neurociencias, yo pienso que ha sido muy emocionante, me ha gustado mucho, me ha encantado cumplir esta misión que me ha tocado, que el universo me trajo a ella, sobre todo porque he trabajado lo que me ha gustado y es con las familias. La verdad, y lo que decía el doctor, ese recorrido tan completo y tan especial que él hizo, fue duro, fue difícil, sobre todo por los pocos recursos económicos que teníamos. Sí, estábamos de pueblo en pueblo, de vereda en vereda, de familia en familia, de casa en casa, quedándonos a dormir a donde nos cogía la noche para poder cumplir con nuestra misión de evaluar las personas. Les hacíamos evaluación neuropsicológica, evaluación neurológica, médica, pues. Se le tomaba muestra de sangre, muchas veces no solamente al enfermo, sino al resto de la familia. Pero la verdad, para mí ha sido mucha motivación desde la primera paciente. La primera paciente que me tocó emocionalmente ya teníamos otras 3 familias antes en la década del 80, pero en el 92 llegó una paciente a la sala de neurología clínica del Hospital San Vicente, donde nosotros trabajábamos, fue hospitalizada, y a ella la acompañó una hermana y la mamá. Y la paciente estaba demenciada, pero la mamá y la hermana decían: estoy cansada de llevar a mi hermana a todas partes, donde médicos, especialistas y algunas veces donde curanderos, y nadie da con lo que tiene. Pues decía la hermana: yo sí tengo claro
que aunque mi papá y algunos familiares tenían algo parecido, es un problema que empieza con la edad. No, ellos, los antepasados de ellos no fueron a ningún médico, siempre pensaban que los habían enyerbado, pero ella decía, yo estoy buscando algo para mi hermana, porque no quiero dejarla de ayudar. Y describe a la paciente como una mujer muy soñadora, emprendedora, aguerrida y muy responsable, tanto con sus hijos como con su familia. Esta hermana se veía apática, irascible, angustiada, triste, no sabía qué hacer. Entonces a mí esa familia me tocó muchísimo. Me tocó porque yo decía, pero bueno, no sabemos qué tiene la hermana, no sabemos qué tiene la paciente, pero sí nos damos cuenta qué tiene la familia. Entonces, ahí, motivada por esas frases y esas palabras de esta paciente, de esta hermana de la paciente, Melvin Velázquez y yo, Melvin es una psicóloga que estaba haciendo la primera practicante que tuvimos en el grupo, formamos una cosa que llamábamos grupos psicoeducativos. Esos grupos psicoeducativos, lo que hacíamos era escuchar a las familias. Y bueno, teníamos muy poca experiencia además, ahora menos, porque mientras más está uno en el medio, menos sabe. Lo que hacíamos era escucharlas a ellas que nos contaran cuáles eran sus quejas, cuáles eran sus dolencias, y que esos 4 que reuníamos cada 8 o 15 días, pues se pudieran llevar algo para apoyarse ellos en la familia. Y así fue como se iniciaron los grupos de apoyo en el año 92, y seguíamos pues nuestra rutina de ir al campo los fines de semana, investigando de paseo, como dice el doctor, y ya para el año 1997 hicimos una cosa que llamamos como taller de cuidadores, pero lo llamábamos como taller para aprender a cuidar, y lo hicimos en Yarumal. Allá acudieron muchas personas, nosotros no sabíamos ni siquiera si citar los cuidadores solos y la familia sola, pues ellos se fueron con todo y pacientes para allá. Y estuvimos ahí en ese taller, y así se iniciaron estos grupos estos talleres de cuidadores. Eso fue para el año 97. Y poco a poco se han ido aumentando las personas que llegan a los grupos, que en este momento son grupos grandes, grupos de apoyo, y los talleres nos hemos fortalecido un poquito, y ya sabemos que debemos dictar un taller para cuidadores, para darle un respiro al cuidador, para darle apoyo al cuidador y enseñarles a cuidarse ellos, pero también talleres de cuidados, cómo cuidar, estrategias para cuidar al enfermo. Eso son talleres encaminados a la prevención. ¿Para qué? Para evitar el cuidador quemado, las alteraciones en los pacientes, aparte de que están perdiendo la memoria, surgen otras alteraciones en el transcurso de la enfermedad. Y como un plus a esto, nosotros a partir del 2011 añadimos unos talleres que son de lúdica, donde hemos llegado a hacer talleres de baile, coro, pintura, manualidades, todos encaminados a ese respiro del cuidador. Y conjuntamente con estos talleres se hacen talleres para jóvenes y niños, que también surgieron a partir del 2014, y los talleres los talleres para profesionales, para enseñarles, es como una sensibilización hacia los profesionales de la salud, porque muchas veces encontramos
que los pacientes son remitidos desde los pueblos o de otras instituciones con un diagnóstico y lo que tienen es otro diagnóstico diferente, más de Alzheimer que de otra cosa, ¿cierto? ¿Qué más querrías? No, está muy bien, doctora, el recorrido histórico. De todas formas, ahorita voy a terminarles de preguntar, hacerles más preguntas. Mientras tanto, es muy valioso saber y encontrar que desde inicio se ha trabajado con las uñas, como dirían por ahí, con las uñas, metiendo todas las ganas y el esfuerzo, partiendo de ese deseo también, compartiéndolo con los demás. Entonces, aquí vemos a la doctora Caballo. Sí, yo quiero añadir algo. Ha sido tan difícil para nosotros esa parte económica y, y el doctor Lopera se ha esforzado mucho en tratar de que nosotros tengamos esos recursos para podernos acercar a las familias, bien sea mediante talleres de lúdica o de estimulación cognitiva o con los niños, también con insumos. En las veredas tenemos más de 25 camas repartidas por toda Antioquia que se prestan en comodato para los pacientes que tienen la mutación E280A. Ha sido tan difícil, tanto, y nosotros tan inexpertos, que en un principio, el primer proyecto que nosotros pasamos a la universidad, pues sí nos aprobaron un proyectico de 1.000.000 de pesos. Nosotros no sabíamos cómo gastarnos ese 1.000.000 de pesos y nos daba miedo porque había muchos requisitos que teníamos que cumplir, entonces lo que hicimos fue devolverlo y seguimos trabajando con las uñas. Muy, muy lindo, doctora, muchas gracias. Continuamos entonces, ahorita volvemos. Continuamos entonces con el área temática de investigación básica en enfermedades neurodegenerativas, neuroquímica y biología molecular, que nace en el año 97, con 2 proyectos aprobados por el Comité para el Desarrollo y la Investigación CODI de la Universidad de Antioquia sobre la enfermedad de Alzheimer. El objetivo del área ha sido dilucidar los mecanismos moleculares de pérdida neuronal inducidos por el estrés oxidativo como factor común, causal y preponderante en los pacientes con la enfermedad de Alzheimer y Parkinson, con el propósito de diseñar una terapia que retarde, disminuya o detenga el deterioro neuronal en pacientes que padecen estas devastadoras enfermedades neurodegenerativas. Nos acompañan sus coordinadores, la doctora Marlene Jiménez del Río. Ella es doctora en ciencias neuroquímica, profesora titular, adscrita a la Facultad de Medicina e investigadora del grupo de neurociencias con interés en las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. También nos acompaña el doctor Carlos Vélez Pardo, doctor en ciencias neuroquímico, profesor titular, adscrito también a la Facultad de Medicina e investigador del grupo de neurociencias, con interés también en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Buenas tardes, doctores. Cuéntenos también por qué es la importancia de investigar la enfermedad de Alzheimer desde el modelo animal. A ver, Alejandra, gracias. Y siguiendo tal vez con el proceso histórico, queríamos como comentarles cómo llegamos al país. Nosotros nos enteramos de un programa hacia el año 97, 96, un programa de repatriación que había fundado Colciencias para la época, de traer personas especialistas que estuvieran terminando estudios de doctorado, y por la época estábamos junto con la doctora Marlene terminando nuestros estudios de doctorado. Es así entonces como el doctor Osa logra contactarnos en Bélgica y empezamos unas conversaciones, y hacia el final del año 96 logramos entonces que la universidad se pusiera de acuerdo con Colciencias, de tal forma que la llegada al país fuera lo más tranquila posible, y que nos permitiera interactuar con las personas que en ese momento estaban haciendo avances importantes en la comprensión de esta enfermedad. Para la época que nosotros llegamos
hacia el año 1997 y que entramos para el 20 de enero de ese mismo año, nos encontramos con un panorama alentador, porque para la época ya se había descubierto pues la mutación paisa que acaba de mencionar el doctor Lopera, y también ya para ese año salía una publicación muy importante que daba los primeros esbozos de las características clínicas de la enfermedad, de tal suerte que empezamos a interactuar en unos clubes de revista con el doctor Lopera y su equipo de estudiantes en clínica, y a través de esas conversaciones fuimos identificando algunas características esenciales de la enfermedad y que se entrecruzaban con nuestro conocimiento que veníamos desarrollando a la época en estudios, como lo acabo de mencionar Alejandra, de estrés oxidativo, que es un daño interno neuronal producido básicamente por esa basura que hemos identificado como la beta-amiloide, causada por las mutaciones en presinilina y que justamente inducían muerte celular. Entonces, para el año 1998, como producto de esa interacción con el doctor Lopera y su equipo, sacamos una publicación. Como se darán cuenta, ya han pasado algunos años desde 1998, y esto lo recalco y lo hago y lo acentúo porque, como van a ver, se cierra un ciclo de una suposición con una comprobación en el laboratorio. Entonces, a diferencia del doctor Lopera y de la doctora Lucía, nosotros trabajamos en un ambiente más bien aislado, no tenemos contacto con los pacientes en esa primera etapa de nuestros estudios, y básicamente trabajamos con modelos celulares. Un modelo celular es básicamente una aproximación muy simplificada de un problema muy complejo como es la enfermedad de Alzheimer, pero por alguna parte había que empezar y escogimos unas celulitas que circulan por nuestro cuerpo denominadas linfocitos. Esos linfocitos se encargan de responder aportan curiosamente como un interesante explorar ciertas preguntas, porque somos profesionales en hacer preguntas de tipo científico, que al momento estaba en boga. ¿Cómo era el mecanismo o cómo era que esa basura aniquilaba a las neuronas y producía esos daños en el cerebro de estos pacientes? Bueno, durante esos últimos años, de 1900 2000, ya habían pasado algunos años ya, logramos entonces, aparte de otras publicaciones en el año 2002 y en el año 2000, logramos entonces concretar todas estas ideas en un artículo que denominamos, perdón, aquí me están quitando gracias, que titulamos Lo bueno, lo malo y lo feo acerca del estrés oxidativo, o sea, de ese daño al interior de la célula. Posteriormente, en esos años, entonces, hacia el año 2015, escogimos otro modelo de estudio, y en este caso escogimos la mosca de la fruta, esas mosquitas que ustedes suelen ver a veces como en frutas que se descomponen. Las moscas, algunas mosquitas son moscas pequeñas de unos 0.5 milímetros, y el sistema nervioso de estas moscas tienen algunas semejanzas con el sistema nervioso de los humanos. Recuerden que estos son modelos y es una simplificación de un sistema muy complejo como es el sistema nervioso central. Pero para nosotros nos sirvió para avanzar en el conocimiento de cómo eran esos procesos de daño de esa basura en estas moscas. Hacia el año 2015 entonces publicamos el artículo relacionado con el Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer, la mosca drosófila y los polifenoles. Y tal vez fue una de las primeras aproximaciones que tuvimos como para ver algunos componentes
a ver, los polifenoles son sustancias químicas que se encuentran en los alimentos y en las frutas. Entonces, nosotros investigamos si algunas de esas sustancias podían mejorar la condición de esas moscas que replicaban en cierta forma la patología de la enfermedad. Posteriormente, y no contentos con esto, dimos un paso importante hacia el año 2019 con un descubrimiento para nosotros, aunque ya se habían hecho a la época varias aproximaciones, para nosotros es un descubrimiento porque logramos hacia el año 2019, aquí está retrasada la fecha, quedó mal la fecha ahí, es 2019, logramos hacer algo increíble y era tomar unas células que son inmaduras y las logramos convertir con unos procesos químicos en neuronas que se afectan en la enfermedad de Alzheimer, principalmente neuronas colinérgicas. Y con ellas, entonces, con este evento que ocurre en el 2019, procesos moleculares de deterioro neuronal. Para el año 2020 logramos que algunas pacientes nos donaran unos cordones umbilicales en las cuales se encuentran esas celulitas y a través de esas celulitas que logramos a su vez convertirlas en células colinérgicas con el método del doctor Mendivil Pérez del año 2019, logramos entonces en el 2020 y para gran asombro y para nuestra gran felicidad, en el 2020 logramos reproducir todas las características moleculares que se encuentran y que se desarrollan en los pacientes durante un periodo de tiempo de 40 años. Como se podrán ustedes imaginar, para nosotros, ya que se desarrolla en pacientes de 40 años, es tal vez uno de los logros más importantes que hemos tenido en nuestro laboratorio. Y como aproximación terapéutica, investigamos si otras moléculas, ya les había comentado que los polifenoles son sustancias derivadas de algunos productos vegetales, pues bien, decidimos utilizar una molécula derivada de la marihuana, un cannabinoide, que se puede comprar se puede comprar en el mercado de reactivos especializados y logramos entonces desentrañar el mecanismo de protección de del cannabinoide en el sistema colinérgico en neuronas que padecían las consecuencias de la mutación presinina E280A. Como mi colega y esposa les va entonces a comentar posteriormente, hubo otro evento muy importante e interesante, que es la extracción de células madre de otra fuente, y creo yo que es más pertinente que ella nos comente en este punto. Entonces, llegamos al año 2020-2021, estamos tal vez en la época de gloria, de oro, de nuestra investigación, porque logramos compilar desde el año 1998, que hicimos nuestra primera propuesta de hipótesis de que el estrés oxidativo jugaba un papel muy importante en la enfermedad de Parkinson, en la enfermedad de Alzheimer, perdón, y logramos entonces en este lapso de tiempo de unos aproximadamente 20 y pico de años, como se darán cuenta, es una historia larga, llena de esfuerzos también. Obviamente, sobra manifestar nuestra gratitud al grupo de neurociencias porque nos ha colaborado grandemente, y a Colciencias, que también ha sido una fuente muy importante de recursos financieros para llevar a cabo todos estos proyectos. Y a la Universidad de la Universidad de Antioquia también, porque iniciamos con 2 proyectos y hoy tenemos, pues agradecemos a estas entidades, tenemos un buen número de proyectos que están en este momento ejecutándose. Entonces, los dejo con ustedes con otra historia fascinante, contada de voz de la doctora Marlene Jiménez,
porque también les va a interesar. Doctora Marlene, por favor. Gracias a Alejandra por la invitación y al profesor Vélez, colega y esposo, por darme continuidad a esta interesante y apasionante historia que nos ha llevado todo el recorrido de lo que hemos venido realizando nuestra llegada y que nos abrió las puertas y nos permitió desarrollar. Como bien les había comentado inicialmente en el recorrido, uno de los principales retos para nosotros fue poder encontrar un modelo de estudio de estas enfermedades neurodegenerativas, principalmente la enfermedad de Alzheimer. Hicimos un recorrido desde utilizar modelos, validando modelos que no eran neuronales como neuronales, demostrando que existe ese modelo de células que podemos obtener de nuestro cuerpo, ya sea de pacientes o de donantes sanos, podríamos recrear parte de la neuropatología que estaba ocurriendo en las neuronas de los pacientes con Alzheimer. Fue recientemente estudiado por nosotros, fue el seleccionado de células madres obtenidas de sangre menstrual y de cordón umbilical, que son productos de desecho de nuestro cuerpo y que no tienen ninguna dificultad para los donantes que nos aporten estas muestras, dado que no son invasivas para su toma de muestras ni para su utilización. Por lo tanto, les comento que esto ha sido un éxito para nosotros, poder obtener y caracterizar estos modelos y sobre todo poder llegar a recapitular, como bien lo decía el profesor Vélez, poder llegar en tan poco tiempo a recrear toda una enfermedad que toma años de evolución. Y esto ha sido el caso utilizando células madre que las hemos podido bajo condiciones de laboratorio transformar en neuronas. Una vez obtenidas estas neuronas, hemos podido recapitular la mayoría de las características neuropatológicas que se encuentran y también hemos podido, como bien lo para el tratamiento temprano de estas enfermedades neurodegenerativas como es la enfermedad de Alzheimer. Por otra parte, otro de los grandes retos fue encontrar algunas moléculas y también una terapia celular, poder postular una terapia celular. En este sentido, si tomamos muestras obtenemos estas células madre de cordón umbilical de donantes sanos, podríamos obtener unas células que son altamente medicinales, que podrían convertirse en una terapia celular para los pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Esta es una de las propuestas que hemos realizado y que ha sido un gran reto, porque esto hace ya parte de un proceso que se llama translacional, es decir, pasar de todos aquellos estudios que hemos hecho en el laboratorio a una propuesta en la investigación básica, aportando este modelo de células caracterizadas al grupo clínico. Y en esto es que estamos en una propuesta que les voy a dar el título. En la siguiente, por favor. En donde podemos proponer Alejandra, que las células madres espérate podrían porque ser parece que utilizadas como perdimos la una comunicación, terapia Marlene. celular. Hola, nuestra compañera Ángela nos puede pasar la siguiente, gracias. Okay. Correcto. Sí, es esta propuesta de investigación que es la terapia celular para la enfermedad de Alzheimer E280, un ensayo clínico. La propuesta está en su estado inicial, es una propuesta que estamos realizando en colaboración con el doctor Lopera y con el grupo clínico del grupo de neurociencias. Algo que es muy interesante es que con esta propuesta podemos también demostrar que es posible esa interacción, extender el puente entre la clínica y la básica para poder contribuir
al desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas para estos pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Algo muy interesante también que vale la pena anotar es que con estas células que hemos logrado caracterizar, células madre obtenidas tanto de sangre menstrual como de cordón umbilical, podríamos juntos, es una forma también de invitarlos a que contribuyan con la investigación en los procesos de deterioro neuronal y en el estudio de los mecanismos de señalización de muerte, donando las muestras tanto de sangre menstrual como de cordón umbilical y de sangre total. Todas estas muestras nos permiten hacer un seguimiento a la muerte neuronal y también a la identificación de moléculas terapéuticas que nos podrían permitir identificar estas dianas moleculares y moléculas promisorias para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. En este sentido, quisiera también aprovechar para invitarlos a que se animen a donar muestras y que nos puedan contribuir a la investigación de la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, les deseamos dejar un mensaje: dona esperanza. ¿Qué muestras pueden donar? Que sería una de las preguntas frecuentes que ustedes podrían hacerse, y es: pueden donar muestras de sangre menstrual, de sangre total, muestras también de cordón umbilical, las cuales nos servirían para que juntos pudiéramos encontrar una solución a una enfermedad que hasta el momento no tiene cura. Les agradezco mucho la atención. Muchas Si tienen alguna gracias, doctora Marlene y doctor Sí, Carlos. Alejandra. Sí, gracias. Yo no quisiera dejar terminar Sí, del estos grupo. minutos comentando lo siguiente. Tal vez la particularidad más interesante del grupo del GNA es que logra fusionar la parte clínica con la parte de investigación básica. Y esto es algo que pocos grupos en el mundo logran. O son clínicos o son básicos, pero muy pocos realmente logran esa fusión, esa amalgama entre la clínica y las básicas. Bueno, y finalmente pues presentarles el Sí, equipo no quería dejar. de estudio que en este momento tenemos estudiantes de doctorado, maestría, y también presentarles al nuevo profesor Miguel Mendivil, que está aquí en la parte central, donde dice acceso Torre 2. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a todos. Qué pena, tenía un problemita aquí de conexión, entonces no los estaba escuchando. Listo, doctores. ¿Cómo se puede ser donante? ¿A dónde pueden escribir? No sé si Angie nos puede retroceder la presentación para que ahí encuentran los números 314-501-6987. De todas formas, los invito. Cuidarmecuidarte.org. Ahí ustedes en la sección Centro de Recursos, que es la que está de manera horizontal en todo el extremo derecho, ahí ustedes pueden encontrar estas noticias, la que nos comentaba el doctor Francisco Lopera también, con los que quieran participar, los que quieran inscribirse, pueden apuntarse, ahí encuentran toda la información. Hace un momentico nos pusieron el enlace por acá. De todas formas, en un momento vuelvo y se los pongo para que ustedes también puedan ingresar. Cuidarmecuidarte.org. No solamente están las charlas y otras actividades que hemos realizado en meses anteriores, sino que también pueden encontrar estos formularios para que los que deseen participar, los que deseen contribuir con la ciencia y la investigación, bienvenidos todos. Entonces ya sabemos, hemos partido desde la historia de la década de los 80, cuando el doctor Francisco Lopera empezó como residente de neurología. La doctora Lucía Madrigal nos contaba cómo era ese viaje, esos paseos, entre comillas, a los pueblos, y cómo era ese acercamiento, ese inicio de los talleres con las personas, con los cuidadores. Los doctores Carlos Vélez y Marlene Jiménez nos estaban contando cómo empezaron también desde un modelo, la mosquita, la que ustedes encuentran cuando dejan el banano por ahí, la fruta. Esa mosquita la estudian ellos también, y ahora están pasando a la clínica. Ahora es para que ustedes se den cuenta también, para que todos recordemos que la investigación no es algo de un solo día,
que la investigación tarda años, tiempo, frustraciones, desencantos, ánimos, y que por eso es importante que todos la conozcamos y conozcamos qué hay detrás de todo lo que aparentemente se ve. Entonces vamos a continuar también con otra área de ciencias básicas del grupo de neurociencias, que es el área, Angie, el área de neurobiología celular y molecular. Entonces, tiene como objetivo entender y proponer terapias neuroprotectivas para evitar la degeneración cerebral y la consecuente pérdida de plasticidad y funcionamiento cognitivo producido por el infarto isquémico y la demencia tipo Alzheimer en modelos preclínicos con perspectiva translacional. También nos acompaña la doctora Patricia Cardona Gómez, ella es bióloga con un doctorado en neurobiología, profesora de la Facultad de Medicina, es investigadora del Grupo de Neurociencias de la Universidad de Antioquia. Doctora Patricia, muy buenas tardes. La escuchamos también para que todas las personas también sepan desde la básica, desde el laboratorio, qué están haciendo ustedes por la investigación. Hola, muy buenas tardes a todos. Como siempre, un placer poder compartir con ustedes un momento en el cual les contamos un poco sobre el recorrido que hemos hecho a lo largo de estos años. Sí, en esa siguiente diapositiva, pues yo quiero contarles que, en la siguiente diapositiva, Ángela, quiero contarles que esto empezó realmente fue como un reto personal, un sueño, más que un reto, un sueño personal, en el cual ustedes ven acá a mi bebé en el laboratorio, a mi otro hijo también después, que ya estábamos aquí en Colombia viendo por el microscopio, mi esposo conmigo cuando logramos instalar el microscopio con el que hemos hecho la mayoría, si no casi todos los registros de células del cerebro a lo largo de la formación de muchos estudiantes durante estos años, la motivación personal por también la astronomía y por supuesto la esencia de mi vida, que es mi familia. Por eso lo llamo así, la esencia, porque todo esto nació de un sueño personal. Y entonces en la siguiente diapositiva les cuento un poquito cómo, digamos, esto se conectó con el grupo de neurociencias. Entonces, en el año 2002, fue la época en que yo llegué a la Universidad de Antioquia, pero 2 años antes yo había empezado a contactar al doctor Lopera porque mi esposo, él es virólogo y yo neurobióloga, entonces decíamos, bueno, pero si vamos a regresar a Colombia, ¿en dónde vamos a trabajar? Y nos pusimos a buscar, especialmente él muy motivado a hacer como todo un registro de los grupos y encontramos que el terreno más fértil está en la Universidad de Antioquia. Entonces, en esa época salió un programa que se llamaba, de Colciencias, que se llamaba Fuga de Cerebros, y nos daba la oportunidad de regresar al país siempre y cuando pues presentáramos un proyecto y que fuera desarrollado aquí en Colombia. Yo desarrollé pues en Colombia y en colaboración con el lugar donde estábamos, en mi caso estaba en España, en el Instituto de Neurobiología Ramón y Cajal, en Madrid. Entonces presentamos su proyecto en el cual colaboramos con el doctor Lopera, con la profesora Marlene Jiménez y con el profesor Carlos Vélez, en el que sacamos adelante unas investigaciones. Allá ellos viajaron al instituto y yo en el 2002, que es como la primera fecha que aparece aquí, tuve la oportunidad de venir, el doctor Lopera me invitó y dimos unas conferencias en Colombia, en varias universidades del país, pero se generó pues afortunadamente un feeling, como un sentimiento bilateral de mutuo interés por trabajar conjuntamente. Empecé a trabajar al grupo con una beca postdoctoral que tenía de España también, de la Fundación Carolina, y ya posteriormente a tener contrato por la Facultad de Medicina. En la siguiente, digamos, como resalto el 2004, porque en el 2004, o sea, del 2002 al 2004 estuve 2 años sentada escribiendo proyectos porque todavía no teníamos laboratorio. El edificio de la sede de investigación universitaria estaba terminando su construcción. Entonces yo pasé de ser una postdoc, o sea, una investigadora doctoral,
a sentarme en una silla a esperar que nos dieran un espacio para trabajar y eso sí, a escribir muchos proyectos. Por fortuna nos aprobaron muchos en esa época y entonces ahí es donde yo quiero resaltar, donde tenemos una línea que se llama financiación, pero yo diría que la más importante que realmente me ha llenado como persona y como profesional es la formación de recurso humano. Viene una línea fuerte e importante que se llama infraestructura y todo eso se logra gracias a una red también de conocimiento que nos permitió luego ofrecer, generar conocimiento, generar un portafolio de servicios y apropiación social del conocimiento. Y todo esto concomitante con colaboración nacional en la universidad y a nivel internacional. Entonces, la siguiente sería el tiempo actual en el que estamos, pues hemos tenido momentos difíciles, momentos más favorables y en este momento pues nos encontramos en una etapa muy interesante a nivel científico en generación de conocimiento nuevo. Por favor, continúa la siguiente diapositiva. Esto es para resaltar momentos que han sido claves. En el 2010 tuvimos nuestro primer estudiante de doctorado formado y en el 2021 ahora tenemos nuestro primer profesor vinculado a la universidad. En redes del conocimiento, quiero resaltar redes de conocimiento porque yo pensaría que sí, o sea, cuando yo llegué decía, pero yo sola me voy a encargar de dar neurociencias y de formar un grupo de estudiantes y de personas para que hagan escuela de neurociencias en el país. Me sentía que mi formación igual era una parte de todo el conocimiento de neurociencias, entonces yo empecé a conectarme con muchas personas, por eso las redes de conocimiento considero que son claves, porque te conectan con muchas personas que tienen experiencia en muchísimos temas, que fortalecen tu visión, te enseñan y tú a su vez les puedes brindar lo que tú sabes. ¿Sigues, por favor? Esto es para resaltar que hicimos, no sé por qué no apareció, hicimos un primer evento en el 2003 a nivel nacional y con estudiantes internacionales. En el 2019 hicimos un libro que es un curso internacional también por la Organización Internacional del Cerebro, que es a nivel mundial. Lo hicimos en Medellín, en la Facultad de Medicina, y para este año, el próximo, ya ahorita, la próxima semana, tendremos el networking o red de presentación de trabajos a partir de todas las conexiones académicas en neurociencias que trabajan en América Latina. Y eso gracias también a toda la asociación con muchos, o sea, no solamente en Colombia, sino en Estados Unidos, en Europa, para poder que fluya el conocimiento, tanto los muchachos y estudiantes de aquí vayan como los de otras partes vengan. Para mí eso ha sido una manera de poder trabajar en red, generar conocimiento. Continúa, por favor. Entonces, eso lo considero un punto clave dentro de lo que hemos logrado. Siguiente punto clave es que gracias a la colaboración que ahorita en un momento les voy a presentar a un equipo de investigación muy interesante y en particular con el doctor Kenneth Kosick, que ya el doctor Lopera lo mencionó, tuvimos financiación durante varios años del Instituto Nacional de Salud y pudimos montar una infraestructura muy valiosa de cirugía, de comportamiento, de análisis motor, de condiciones muy controladas de las especies animales y trabajando principalmente en ratas y ratones y traer los primeros ratones transgénicos al país. Son ratoncitos que desarrollan la enfermedad de Alzheimer porque se les ha hecho cambios, mutaciones en sus genes y les permite desarrollar placas, ovillos y pérdida de memoria. Y ellos han sido, junto con las raticas que nos permiten hacer estudios de infarto cerebral, que también es una de las causas de desarrollar demencias tipo esporádico, y nos ha permitido entender y abordar estas preguntas de investigación. Siguiente, por favor. Este es el proyecto, digamos, y la colaboración seminal de la que les hablaba. Yo diría que pues hemos tenido financiación de Europa, financiación de la Universidad de Antioquia, financiación del Banco de la República, de MinCiencias, anteriormente Colciencias muchas veces, pero creo que este proyecto con el doctor Kenneth Kosick, con el profesor Juan Carlos Gallego y con los estudiantes que también fueron claves en esta impulso fuerte de nuestra investigación, Israel Hernández y Diego Piedrahita fue
No fue mi primer estudiante de doctorado, fue mi segundo estudiante de doctorado, pero él fue clave en toda la articulación de transferir tecnología de punta al grupo de neurociencias. Continúa, por favor. Pon las siguientes dos, exacto. Yo quiero resaltar aquí que uno de los elementos claves en esa línea como de tiempo que les presentaba, para mí el principal valor que ha tenido todo esto y que me doy por satisfecha y que me encantaría, digamos, seguir apoyando, en este caso ya a nuevas generaciones, es en la formación de personas, en ver en los retos de su vida profesional y personal, las neurociencias como una esperanza de vida para ayudar a otros. Y gracias a Dios, yo digo gracias a Dios, hemos logrado hacerlo. Hemos formado muchos estudiantes en la medida de nuestras capacidades y en este momento tenemos a Rafael, que era súper chiquitito aquí, que es él. Ahora ya fue, afortunadamente, junto con Miguel, que mencionaron ahorita, Miguel Mendevil, también, y otro profesor, Carlos Tobón, fueron nombrados recientemente, bueno, nombrados no, ganaron el concurso recientemente para ser vinculados, y eso lo estoy mencionando es porque varios de los estudiantes que hay aquí ya en este grupo han sido tutoriados por él. Entonces, esa, digamos que es como parte de mi granito de arena en la formación de la Escuela Neurocientífica de Colombia también. Siguiente, por favor. Nosotros nos hemos guiado por 3 preguntas. Una de ellas para mí ha sido clave como investigadora básica. Yo vengo del Instituto Cajal, donde Santiago Ramón y Cajal, que fue premio Nobel, puso la semilla para entender cómo funcionaba el cerebro. Aprendí muchas técnicas valiosas con el profesor Luis Miguel García Segura allá en Madrid. Y entonces nuestra primera pregunta fue, seguirá siendo siempre, y las generaciones nuevas seguirán trabajando sobre cómo entender cómo funciona el cerebro, porque aunque cada vez se sabe más, también se ignora más, como decía Lucía Madrigal ahora, y cómo se enferma el cerebro. Entonces nosotros hemos utilizado diferentes estrategias para estudiar no solo la neurona, sino otras células, el endotelio, que son las primeras que tienen contacto con lo que nosotros nos comemos, con lo que nosotros hacemos en la vida diaria, para poder llegar al cerebro, las diferentes células que interaccionan para darle soporte saludable o patológico, enfermizo, al cerebro. La siguiente pregunta que nos ha guiado, por favor, nació de la colaboración con el doctor Kenneth Kosick, con el proyecto del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, en reducir proteínas tóxicas que juegan un papel crítico en el desarrollo de la enfermedad. Entonces, nosotros logramos hacer investigación de punta, en el cual logramos, no sé si ven aquí a la derecha, la columna de la derecha, reducir una proteína que en la columna de la mitad pues se expresa de manera muy alta en el cerebro, en este caso de ratones con la enfermedad de Alzheimer, y que está alterada en los cerebros de pacientes que tienen la enfermedad de Alzheimer y en los cerebros que estudiamos post-mortem, para poder entender cada vez más cómo logramos llevar a un punto normal la expresión de estas proteínas que pueden ser, o sea, si están en una expresión muy elevada, cómo pueden dañar las conexiones cerebrales. Una tercera pregunta que nos ha guiado es cómo logramos recuperar la salud cerebral y el funcionamiento cognitivo. Nosotros hemos usado productos naturales, varios productos naturales, en colaboración con otros grupos de la Universidad de Antioquia que han extraído de frutas, de árboles nativos, principios que ayudan. Si ustedes observan, en una de las columnas tiene muchos agregados y en las otras 2 columnas tienen menos agregados, y es porque han sido tratados vía oral como si fuera un medicamento por la boca o inyectados directamente en su cuerpo, y reducen todos esos agregados o basuras que se acumulan en el cerebro y han recuperado la función cognitiva. En este momento, por fortuna, gracias pues como al hecho de pertenecer al grupo de neurociencias y sobre todo por tener la vanguardia del doctor Francisco Lopera, estamos incursionando en la detección de biomarcadores en sangre justamente para apuntar a la prevención primaria. ¿Qué es lo que se detecta en sangre? De la manera más temprana posible, que nos ayude a encontrar
una estrategia de prevención y que la persona pueda tener unos años de vida, de calidad de vida, mucho más prolongados, más saludables a lo largo del tiempo. La siguiente diapositiva, por favor. Es importante mencionar, yo recalco en eso porque esto realmente es un producto de tejer un trabajo en equipo y en sociedad. Nosotros hemos colaborado con diferentes grupos, como les decía, de productos naturales, con reconstrucción 3D de espinas dendríticas, que son todos como los pelitos que están formando las neuronas y se conectan, y por donde fluye la información cognitiva, la emocional, la motora, cómo eso se altera y cómo eso se puede recuperar. Lo hemos hecho con la Universidad de Chile, la Pontificia Católica de Chile, con la universidad, con el Johns Hopkins, con la Universidad de Columbia, con el Sunny State en New York y por supuesto con la Universidad de California en Santa Bárbara, con el Instituto Cajal en Madrid. Bueno, con muchas instituciones y actualmente con la Universidad de Groningen hemos formado varios estudiantes y seguimos colaborando científicamente con ellos en Holanda. O sea que hay muchísimas aproximaciones de tecnología muy interesante que nos permite entender el cerebro y estudiar cómo logramos prevenir la progresión de la enfermedad gracias a las alianzas y a la tecnología con la que colaboramos varios grupos a nivel internacional. Y la siguiente, por favor. Bueno, toda esta investigación que hemos hecho a lo largo de estos años, ya son, ¿cuántos? 20. Eso suena mucho, son 19 y ya en la CIU desde el 2004, entonces estamos hablando de 17 años aproximadamente, un poquito menos. Ha llevado a que no solamente, no sé si ven aquí, esto fue en Maryland, en el NIH, donde mencionan al doctor Francisco Lopera y a Kenneth Kosick por todo el descubrimiento y por todo el estudio en la enfermedad de Alzheimer, y como algo que realmente a mí me cogió de sorpresa porque yo no lo esperaba, también, que está aquí, aparece una fotico más abajo, mencionan el trabajo que hemos hecho en investigación básica en la enfermedad de Alzheimer desde Colombia. Esto para mí fue muy significativo porque se rescató la investigación científica que hacemos en países en desarrollo como es nuestro país, en un evento que fue de discutir la salud pública en Estados Unidos y cómo puede repercutir el conocimiento que se generan desde otros países para el beneficio a nivel mundial. Siguiente, por favor. Importante mencionar que todo esto, además de tener sentido, porque se forman estudiantes, porque esos estudiantes a su vez forman otros estudiantes, porque el conocimiento cada vez se hace en comunidad, que propaga y es cada vez más experta, y van avanzando en investigaciones mucho más especializadas de lo que nosotros hemos sembrado. Ellos avanzan cada vez más, tienen nuevos retos y nos alegra participar de ello. También el llegarle a la gente del día a día, a la gente que encuentras en el metro, que encuentras en la calle, en el supermercado. Entonces, para eso hemos asesorado la Sala Mente del Parque Explora a través de esta sala del mundo adentro. Esta diapositiva y la siguiente hacen referencia a esta sala donde la gente puede ir a aprender sobre las neuronas, sobre otras células del cerebro, cómo funciona el cerebro, sobre las enfermedades neurodegenerativas. Siguiente, por favor. Y finalmente, pues dar agradecimientos a todas las entidades que nos han financiado, tanto nacionales como internacionales. Y la siguiente, por favor. Gracias al Grupo de Neurociencias por haber sido mi hogar durante estos años, mi hogar profesional. Bueno, esto era para mencionar que la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales también ha valorado el trabajo que hemos hecho en terapia génica, en neurodegeneración y demencia, permitiéndome o no habiéndome nombrado miembro de la academia, lo cual a través de esto tiene importancia, es porque podemos discutir políticas de ciencia y tecnología y cómo podemos luchar o al menos protestar porque la ciencia sea más promovida en Colombia y haya más soporte para este tipo de investigaciones que desarrollamos en el país. Y muchas gracias al grupo, la siguiente y la última, Grupo de Neurociencias, por haber sido la cuna de muchos de los trabajos
de la mayoría de trabajos, de la formación de los estudiantes, por el doctor Lopera haber creído en mí, por todo el equipo de trabajo del grupo de neurociencias, por los estudiantes y por ustedes, los pacientes, que aunque yo no trabaje directamente con ustedes, son parte de esta inspiración y de reto del día a día. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Patricia Cardona. Ustedes ven, cuando vayan y visiten el Parque Explora, se van a dar cuenta, en la Sala Mente, todavía está abierto, en la Sala Mente, eso fue en colaboración con el grupo de neurociencias, para que se den cuenta que no solamente la ciencia del laboratorio se queda allá, sino que todos podemos acceder a ella, y ahora más que nunca que tenemos estos espacios que nos permiten conocer esas imágenes que parecen una fiestica y llena de colores. Son imágenes tomadas en el laboratorio, los experimentos que han hecho, tanto con los ratones, las ratas, como con las moscas, también en el caso de los doctores Vélez que nos contaban ahorita. Y bueno, aquí podemos ver en una foto abajo una persona teniendo un cerebro. Él es el doctor Andrés Villegas. Algo muy interesante que ha sucedido es que el grupo de neurociencias tiene un neurobanco, un banco de cerebros, que ya lleva rato también. Pues nosotros tenemos más de 30 años de investigación, el neurobanco, si no estoy mal, tiene 25. Entonces aquí tenemos a nuestro coordinador, el doctor Andrés Villegas. Él es médico, magíster y doctor, coordinador del biobanco del grupo de neurociencias de Antioquia. Su maestría es en ciencias básicas biomédicas de la Universidad de Antioquia, también de la Universidad Internacional de Andalucía, y un doctorado en neurociencias de la Universidad de Antioquia. Antes de darle paso al doctor Andrés Villegas, yo quiero resaltar un comentario que nos dijeron en Facebook, y es que Ingeltel Telecomunicaciones nos dice: mis queridos doctores, docentes e investigadores, quiero describir lo que siento al escucharlos en una sola palabra: esperanza. Y es por ustedes que nosotros hacemos este tipo de actividades y seguimos investigando y trabajando cada día. Doctor Andrés, bienvenido. Cuidarme, cuidarte. Le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Yo pienso hacer una descripción muy breve. Pues la idea de esta presentación o de estas reuniones, hablar un poco lo que se ha vivido dentro del grupo de neurociencias en los últimos años, o básicamente la historia del grupo de neurociencias contada por nosotros mismos. Mi relación con el grupo de neurociencias fue muy curiosa, porque pues estando de estudiante yo había escuchado que se estaban creando un posgrado, había intenciones de hacer estudios en neurociencias, y siempre me llamó la atención, pero pues no existía todavía en ese momento. En mi rural ocurrió algo muy curioso. Yo trabajaba visitando, todos los días debía visitar las veredas, terminaba en la vereda y iba a trabajar al hospital del pueblo. En esa época me comunicaron y me dijeron que había un grupo de la Universidad de Antioquia que estaba haciendo una investigación sobre Alzheimer, y que pues como yo era la persona que conocía a las personas en las veredas y demás, era la persona que de pronto les podía dar información para encontrar un paciente que estaban buscando. Esa fue como la primera información que tuve del grupo de neurociencias. En esa época el grupo de neurociencias hacía parte, o estaba trabajando como como una parte de un grupo más grande que era Biogénesis. Incluso la corporación como Biogénesis no estaba bien formada todavía. Básicamente ese fue mi primer contacto. Yo terminé mi rural y me vine a Medellín a hacer mi posgrado. No logré presentarme porque ya habían pasado el tiempo para presentarme, pero me dijeron para ingresar a investigación, y pues siempre me gustó. En esa época neurociencias no tenía estudiantes de pregrado ni de posgrado, solamente estaba lo que comentó ahora Lucía de algunos estudiantes pasantes, sobre todo en la parte de neuropsicología. Entonces mis primeros acercamientos fue sobre el tema de virus. Estuve trabajando
especialmente con el herpes, y tenía un interés muy grande con la relación del virus del herpes como elemento para terapia génica a nivel cerebral. Eso fue en el año 1995, cuando yo llegué, ya se había extraído el primer cerebro, que digamos que fue lo que dio el primer paso para el inicio del banco de cerebros. Ese primer cerebro fue obtenido en Semana Santa de 1995, y en esa extracción estuvieron presentes el doctor Francisco Lopera, Lucía Madrigal y el doctor Juan Carlos Arango. Posteriormente, el doctor Juan Carlos Arango con Alexandra Duque empezaron a hacer un trabajo de descripción neuropatológica de sus cerebros. Entonces, se empezaron a presentar otras donaciones de cerebros que ellos posteriormente pues lograron hacer por primera vez la descripción neuropatológica de las personas que tenían esta enfermedad. En esa recolección de esos primeros cerebros, ya, pues, yo ya estaba en el grupo, pero estaba realmente con el grupo de virus, y me llamaron que si podía ayudar a esas extracciones de cerebros, y pues fui quedando trabajando en esas extracciones, empecé a participar en algunas donaciones, y apareció la posibilidad de hacer maestría en neurociencias. En esa época, entonces, fui la primera persona que se presentó a una maestría en neurociencias y básicamente en ciencias básicas biomédicas. Pues aquí yo creo que es la primera persona que se presentó en el país a esa maestría. Ingresé a esa maestría y durante mis estudios presentamos en 1996 el primer proyecto, que yo creo que fue el primer proyecto que fue aprobado por el CODI para el grupo de neurociencias. Más adelante, con la ayuda del profesor Gabriel Bedoya y con la dirección del doctor Francisco Lopera, presentamos también un proyecto a Colciencias. Yo creo que fueron los primeros que empezaron. Ese proyecto se llamaba Papel de la mutación E280 en la patogenia de la enfermedad de Alzheimer. Recién se había descubierto la mutación de acá, y pues la intención era empezar a hacer estudios in vitro con esa mutación, y eso fue básicamente lo que se empezó a hacer. Pero dentro de ese trabajo, pues yo debía visitar a algunos pacientes, les tomaba muestras de sangre para hacer citometrías de flujo, para hacer diferentes estudios, tratando de detectar proteínas de la enfermedad de Alzheimer en la sangre de estos pacientes, y poco a poco terminé haciéndome cargo del neurobanco, porque pues no había, éramos muy pocos. Los doctores Vélez habían acabado de llegar, yo cuando apenas estaba iniciando mis estudios de maestría, y posteriormente ingresó la doctora Patricia Cardona. Trabajábamos, como decía Lucía, con las uñas. No había ningún recurso económico para obtención de los cerebros. Entonces estos se almacenaban inicialmente en patología, después se almacenaron en morfología, y posteriormente se estuvieron almacenando en una casa que se tuvo un alquiler durante un tiempo mientras se construía la sede de investigaciones. Pues obviamente todos los que interveníamos en esas donaciones, pues nadie ganaba un peso por ninguna de esas donaciones, todo se hacía gratis. Aún hoy en día muchos trabajos se hace gratis dentro del banco de cerebros, pero empezamos a ver que estábamos haciendo algo muy interesante y muy importante que no existía en Colombia, y que era una herramienta fundamental para el estudio de estas enfermedades. Con el tiempo se empezaron a ver que debíamos hacer cambios en lo que estábamos haciendo. O sea, que simplemente hacíamos igual que se hacía como con cualquier estudio patológico, en que se sacaba un encéfalo y lo guardábamos en formol para después hacer el estudio del diagnóstico. Y vimos que había una potencialidad en esos tejidos. Entraron estudiantes de pregrado en medicina, que pues dieron unos aportes muy importantes para el neurobanco. Pues es imposible nombrarlos a todos, pero pues estuvo, por ejemplo, Uber Cubillos,
después siguió Diego Sepúlveda, Julián Lopera, vinieron Julián Seda Lopera, vino Sebastián Pareja, David Aquillón, que pues actualmente ya está, es una parte fundamental del grupo, y muchas otras personas que han sido muy importantes en el grupo, Joana Gómez, muchas otras personas que desde estudiantes se fueron acercando al Neurobanco y pues ya tienen papeles muy importantes en diferentes sitios. Por ejemplo, pues como ya decía, Diego es un investigador muy importante en la actualidad en Alemania y es un colaborador muy importante con el Neurobanco. David es un investigador muy importante del grupo y así. Algunos se han formado en investigación dentro del grupo. El caso es que con el tiempo, pues el banco fue evolucionando, se vio la importancia de tener cada vez más información de los cerebros. Se empezó a hacer no solamente el almacenamiento de los tejidos, sino que se empezó a hacer almacenamiento de imágenes, de información de todo tipo. Se empezó a difundir la importancia de la donación de los cerebros. Se empezó a pensar que era importante tomar otras muestras como el líquido cefalorraquídeo, la importancia de congelar las muestras, de hacer protocolos más elaborados, y con el tiempo hemos ido haciendo cambios muy importantes en cómo procesamos los tejidos. En los últimos años el Neurobanco ha tenido un impulso muy importante. Casi la gran parte de la vida del Neurobanco fue por proyectos de investigación que en la mayoría yo elaboraba o que otros investigadores requerían alguna muestra de Neurobanco. Entonces con eso lográbamos comprar reactivos, pero pues era dinero de supervivencia con los proyectos de investigación que lográbamos. Pero digamos que en los últimos años pues ha habido una mayor internacionalización del Neurobanco. Hemos podido tener entrenamientos en la parte de neuropatología y se han podido adquirir equipos nuevos que han permitido poner al Neurobanco pues con unos estándares y una calidad que es comparable perfectamente con cualquier neurobanco o con cualquier banco de cerebros en Europa o en Estados Unidos, con elementos adicionales, y es que yo considero que el banco es de los pocos bancos a nivel mundial, si no es el único, que tiene un contacto directo con las familias de los donantes. Es decir, a nosotros nos donan un cerebro y no es que se acabó, gracias por la donación y hasta luego, sino que nos hacen la donación y la familia puede averiguar en el momento en que quiera qué ha pasado con el cerebro de su ser querido. Yo siempre, desde hace mucho tiempo, digo que pues, el banco no es de nosotros, el banco es de todas las familias que nos han hecho la donación de esos cerebros, que en realidad no son donación, simplemente nos los entregan para que nosotros tratemos de hacer y de obtener el mejor provecho que se pueda de ellos. Y pues eso es lo que tratamos de hacer. Los cuidamos lo que más se pueda y tratamos de extraer toda la mayor información posible. El cerebro a nosotros en medicina los profesores nos decían que el paciente es un libro, que el médico debe aprender a leer. O sea, el paciente nos enseña muchísimo solamente con observar y con examinar al paciente. Yo digo que el cerebro o cada cerebro que nos donan no es un libro, es una enciclopedia completa y nunca alcanzamos a terminar de leer todo lo que hay. La cantidad de información que obtenemos de un cerebro es impresionante y uno piensa en lo que puede hacer y lo que se puede lograr. En la actualidad, el Neurobanco tiene una parte muy importante que es el estudio histológico. Se han logrado estandarizar las técnicas para el diagnóstico de la gran mayoría, si no casi todas las enfermedades neurodegenerativas. Se tiene un sistema de información que permite compartir estudios neuropatológicos con grupos de investigación en cualquier parte del mundo. Hemos pasado de estar proviendo tejidos
a los diferentes investigadores en centros de investigación en todo el mundo a nosotros realizar aquí las investigaciones y darle las respuestas que ellos estén buscando. Gracias a colaboraciones muy importantes como las que se tienen actualmente con la Universidad de Santa Bárbara, con la Universidad de Harvard, con la Universidad de Hamburgo-Eppendorf y con diferentes centros de investigación, pues se ha logrado, ya no solamente mandamos proyectos aquí al CODI y a Colciencia, sino que participamos en cantidades de proyectos de investigación en Alemania y en Estados Unidos. Y pues eso nos ha dado fortalezas muy grandes. Actualmente otra colaboración muy importante es con el doctor Diego Restrepo en Denver. Y pues el Neurobanco se ha fortalecido a tal punto que contamos con elementos únicos en el país y únicos en Latinoamérica. Los sistemas que estamos usando actualmente para la extracción pues, son únicos. Muy pocas partes tienen en Latinoamérica ese tipo de recursos y cada día seguimos con ese plan de seguir evolucionando. Nosotros hemos creado equipos propios y hemos hecho diseños propios de manejo del material. Entonces, actualmente hemos desarrollado el sistema de escaneo tridimensional de los cerebros. Se ha diseñado un sistema de muestreo de los cerebros gracias a el trabajo que ha hecho Duván Cardona, que es uno de los profesores que ingresó en los últimos años al Neurobanco, y entonces hacemos un estudio mucho más completo de los cerebros del que se puede hacer en cualquier parte del mundo. Y no solamente eso, sino que estamos orientando el trabajo a poder desarrollar mapas cerebrales, que es elementos muy importantes, como usualmente los mapas cerebrales se toma un cerebro de modelo para poderlos construir. Nosotros en la actualidad estamos buscando que cada cerebro que obtengamos pueda generarse un mapa cerebral de ese individuo. Y pues seguimos con muchas perspectivas y muchas intenciones de seguir ampliando y mejorando la calidad del trabajo que estamos realizando. Y no, pues eso era solamente lo que les tenía para contar del Neurobanco. Muchas gracias, doctor Andrés. En el chat les puse a todos el correo del Neurobanco para los que están en Facebook, neurobanco@gna.org.co, por si no lo alcanzan de pronto a ver ahí en la presentación. Hemos visto, sé que muchos de pronto los que no nos conocían están sorprendidos con todo el trabajo que realiza el Grupo de Neurociencias y esas conexiones nacionales e internacionales que tienen todos en pro de estudiar estas enfermedades neurodegenerativas aún sin cura. Bueno, entonces vamos a continuar con una compañera, Ana Baena. Ella es neuropsicóloga de la Universidad San Buenaventura, psicóloga de la Universidad de Antioquia, integrante del programa de prevención de Alzheimer multicultural. Actualmente se desempeña como coordinadora del proyecto Colbos y su interés son rasgos de la personalidad en personas sanas cognitivamente con enfermedad de Alzheimer. Ana, bienvenida. ¿Cómo la investigación abre puertas, tanto para los participantes como para los investigadores? Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por dejarme hacer parte de esta presentación. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. Listo, yo quería iniciar con esta imagen del proyecto Colbos, pero más que hablar, quiero mostrarles un video al final de esta pequeña charlita porque quiero darle como la oportunidad a los participantes, algunos de ellos, que nos cuenten cómo ha sido su experiencia con el proyecto, cómo ha sido su experiencia con la investigación. Y pues porque me parece también muy importante sobre todo la perspectiva de ellos. Quiero comenzar entonces contándoles un poco sobre el proyecto que hemos trabajado actualmente. Es un proyecto que lo conocemos como el proyecto Colbos, Col por Colombia y Voz por la ciudad de Boston. Es un proyecto en convenio con el NIH, la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard,
el Hospital General de Massachusetts y el Grupo de Neurociencias de Antioquia. Este proyecto inició aproximadamente en el año 2015 y el objetivo fue investigar las anomalías en la memoria, incluyendo estudios en biomarcadores de última tecnología para identificar niveles acumulados de manera anormal de proteínas tau y amiloide. Y este proyecto, que duró aproximadamente 5 años, pues dio paso a otro proyecto conocido como COLVOS-2. En sí se llama patología cerebral de tau y deterioro cognitivo en la enfermedad de Alzheimer. Es un estudio longitudinal que se interesa por comprender el curso y la trayectoria a nivel tanto temporal como espacial de la proteína tau. Estos proyectos, pues a nivel científico e investigativo, nos han permitido obtener muy buenos resultados en cuanto a conocer un poco más la enfermedad de Alzheimer. Algunos de los artículos o de los estudios que nos ha permitido este proyecto han sido, por ejemplo, analizar el riesgo cardiovascular en personas cognitivamente sanas, portadoras de la mutación PAISA, que hace presentar enfermedad de Alzheimer temprana. Otro de los estudios fue la asociación entre la memoria y los biomarcadores, específicamente la memoria visual, la asociación entre los neurofilamentos, por ejemplo, la patología y la cognición. Estos proyectos nos han permitido, por ejemplo, una edad aproximada donde se puede observar por medio de tomografía por emisión de positrones la acumulación anormal de proteínas tau en personas sanas, etcétera, características de la personalidad. Y todos estos estudios, pues como les cuento, con el objetivo posterior de algún día poder intervenir en etapas muy tempranas, ya sea eliminando o retardando los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, para poder llegar a todos estos resultados y análisis estadísticos, hay otros resultados no medibles que se van tejiendo en el compartir que la investigación y que la logística requiere. Entonces, para que estos participantes puedan estar en el proyecto, pues se requiere, por ejemplo, que ellos viajen a Estados Unidos, ya que algunos exámenes, como les mencionaba, pues no son posibles de realizarse aún en Medellín. Por ejemplo, los PET o una tomografía por emisión de positrones con un radiotrazador para identificar amiloide o para identificar tau, pues es solamente el ensayo en coordinación del doctor Lopera, pues tiene esta posibilidad ahora bajo investigación, pero digamos que todavía son estudios que no son fáciles de realizar acá en Colombia, entonces por eso se requiere que estos participantes viajen hasta Estados Unidos. La mayoría no cuenta con pasaporte, entonces les cuento un poquito cómo es la logística con ellos, cómo es también como su proceso. Se requiere que pidan su pasaporte en la gobernación, luego necesitan completar un formulario de visa, después viajar a Bogotá para que les den la visa, y una vez obtengan este documento, pues pasamos una semana en Estados Unidos para los estudios de neuroimágenes, pero a su vez pues también tratamos de aprovechar conociendo algunos lugares, porque en la mayoría de los casos pues es la primera vez que viajan al exterior, entonces poder conocer lugares, poder hacer que esta experiencia sea lo más amena posible de viaje, nos permite además conocernos un poco en nuestro día a día, por ejemplo nuestros gustos a la hora de comer, a la hora de comprar cualquier detalle para el regreso a casa con la familia. Esto hace de cierta manera que se pierda un poco ese rol de profesional participante, pasamos a ser más compañeros de viaje que tenemos un interés y una tarea en común, apoyarnos mutuamente en nuestra lucha frente a la enfermedad de Alzheimer. Yo desde mi trabajo de facilitadora en el proyecto y coordinadora, y ellos desde su participación para conseguir pues dichos resultados. Y lo más bello es que los participantes en Colvos, y yo sé que muchos de los proyectos que están a cargo del grupo de neurociencias saben que de pronto esa cura no está tan cercana en el tiempo como quisiéramos, pero que por nuestro trabajo en conjunto estamos haciendo algo por construir ese futuro sano para nuestras familias. Entonces, les comentaba, mi invitación es para que veamos el video desde la experiencia de algunos de los participantes. No está de más aclarar que hay un consentimiento por escrito donde ellos nos permiten pues hacer este tipo de videos, de fotos. Mi invitación es a seguir investigando
porque nos convierte en sujetos activos que tenemos una meta en común, aportar en encontrar una solución a la problemática. Mi participación puede ser sumamente importante, independiente de la profesión, el rol que cumpla, sea como investigador, sea como científica o como participante del estudio. Es también ser responsables y partidarios frente a un tema que nos compete a muchos, porque la enfermedad de Alzheimer no es ahora un tema ajeno o que corresponda a una pequeña población. Cualquiera de nosotros tiene un conocido, una persona cercana que la padece, y si somos muchos los que nos comprometemos a estudiarla o a aportar desde mi participación como miembro de las familias, pues los resultados de intervención pueden estar mucho más cercanos que lejanos. Estas pues son algunas de las imágenes, en verdad son muchas, pero les comentaba que desde el 2015 estamos en estos viajes, en estos procesos, entonces pues tampoco quería como, la idea no era como abrumar con muchas imágenes, entonces si quieren damos paso al video. Muchas gracias, Ana. Sí, vamos a ver entonces el video mientras Ángela... Ah, listo. Ok, bien. Disfrútenlo. Bueno, cosas que suceden en la virtualidad. Antes de dar paso al video, yo quisiera preguntarle en primera instancia al doctor Lopera, ¿por qué es importante que las personas sigan apoyando la investigación? Bueno, tú lo dijiste ahora, una enfermedad como la enfermedad de Alzheimer, que es incurable, que no tiene solución, no podemos encontrar la solución nosotros solos. Los investigadores solos no podemos encontrar la solución, y las familias afectadas tampoco la van a encontrar ellos solos. Entonces tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que trabajar juntos. Por eso siempre decimos, juntos podemos. No es cada uno por separado que puede encontrar la solución. Si los enfermos, los familiares de los enfermos, la sociedad no colabora, no hay solución posible. Entonces, por eso es tan importante participar en las investigaciones. Gracias, doctor. Ahora sí, vamos a ver el video mientras... Hola, yo soy Jaquel Quiroz, soy la investigadora principal del proyecto Colbos. Col es for Colombia, Bos es for Boston. El proyecto Colbos empezó hace 4 años. Es un proyecto que es en colaboración con el Hospital General de Massachusetts, con la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard y con el Grupo de Neurociencias de la Universidad de Antioquia. El cerebro es importante porque el cerebro es el que piensa. Si una cosa no funciona en el cerebro, pues yo creo que podrían ir mal muchas. Según dicen, la enfermedad empieza por ese lado. Olvida una cosita, olvida la otra. Ahí a las personas también les olvida el nombre. Las ve uno aquí hoy, mañana pregunta, pues lo saludan y no acuerda uno de ellas, o no sabe uno cómo se llama, mañana acuerda uno del nombre de la persona. Yo he conocido varios casos, he tenido varias familias enfermas, ya se me han muerto algunos familiares también con el Alzheimer. O sea, de mi familia ya se murió mi mamá y 2 hermanas. Es muy duro, es muy difícil, quizás cuando ellos todavía tienen niños pequeños. Yo conozco que le daba Alzheimer a 2 tíos míos, porque yo, sí, les dio Alzheimer, les olvidaba una cosa, la otra, y la otra, pasaron 15 o 20 años, eso se lo llevó a la tumba el Alzheimer. Mi nombre es Ana Juliet Baena, yo soy psicóloga del Grupo de Neurociencias. Específicamente mi trabajo con el grupo es en la parte de coordinación. En este momento estoy coordinando un proyecto que se hace en convenio con Estados Unidos y acá en el país de Colombia, y en la evaluación neuropsicológica de los pacientes del Dr. Lopera.
El objetivo principal de Colbos es encontrar o identificar algunos cambios cognitivos o cambios cerebrales que puedan indicar alguna relación con el riesgo a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Una de las razones por las que estamos haciendo el proyecto de Colbos y lo estamos haciendo en la ciudad de Boston, es porque alguna de la tecnología que estamos utilizando, especialmente lo que llamamos PET, que son estos escáneres que utilizamos para mirar el nivel de proteínas que hay en el cerebro, desafortunadamente no los tenemos disponibles en Medellín todavía. Aparte de los estudios médicos, conocer, viajar, compartir con nosotros compañeros, con toda la gente que ha ido con nosotros. Para nosotros es muy importante porque son estudios que acá no los hacen. El Tau, que es lo que tampoco no lo hacen acá. También hacemos lo que es pruebas cognitivas para saber cómo está su memoria, sus habilidades de pensamiento, y hacemos también evaluación del estado de ánimo para saber si están tristes o no, si están ansiosos, mirar qué cambios en personalidad, por ejemplo, también puedan estar asociados con ese riesgo de desarrollar la enfermedad. Cuando tuvimos la oportunidad de ir a Estados Unidos, fuimos a los exámenes, nos llevaron a pasear, a comer. No, nos fue bien, pero era muy bueno. Conocimos. Las dificultades es, a ver, como el trabajo, sí, estar pidiendo permiso para una cosa y la otra, a veces no le creen a uno. Esas es como las más dificultades que hay. Yo soy un jornalero, me toca hablar con el patrón, que tal día me llamaron, pero que tal día me toca ir a una cita acá a Medellín. Entonces para poderlo poner a él de acuerdo para yo poder viajar. Y al yo no saber venir, pues hacer todas estas vueltas, también me toca hablar con la persona que me va a traer. Esas son las cosas que pasan cuando uno está a punto de viajar. A Gabriel se le dio por dejar el pasaporte, o sea, nos toca irnos ya corriendo para poder recoger el pasaporte, ni modo. Lo que más asusta, como termina uno, eso es lo que más asusta a uno, como termina uno. Pues, reducido a una cama ya, que lo breguen, lo que quieran hacer con uno, ya. Y ya he acostado, espere lo peor. Las cosas que hacemos a diario a veces se van volviendo un problema porque ya el cerebro no va teniendo la misma función y la misma movilidad que cuando está bien sano. Para ellos es darse en cuenta que se están enfermando. Y para uno como familiar es no poder hacer nada. Yo tuve una hermana que me tocó cuidarla cuando el niño apenas tenía 9 añitos. Y uno le decía, es que, o sea, él me decía, yo quiero estar con mi familia. O sea, que él se sentía mal que porque teníamos que estar en otra parte donde no estaba la familia. Y yo le decía, no, pero es que nosotros somos tu familia. De todas formas está tu mamá y la estamos cuidando. Y él reclamaba a la familia, pero la familia al fin y al cabo no los puede cuidar y es muy difícil. En la familia como que siempre hay de eso, entonces yo lo hago por eso, por ayudar. De pronto uno lo tendrá también ya, o quién sabe, o ellos, pero por eso ya lo hago. Y la esperanza que nosotros tenemos de que nosotros pues sirvamos como en la investigación para que ellos encuentren algo, eso es como lo más importante. Aunque uno pues se anima que con todas las cosas, pero en sí nosotros lo que queremos es que las personas que tanto se esfuerzan para buscar una cura para esta enfermedad lo logren a través de nosotros. Que una solución, una cura o que los medicamentos puedan funcionar. Yo quiero ayudar en la investigación por lo que así de pronto para la enfermedad un poquito. Yo sé que no es la mañana, pero de pronto van buscándole modo de ir a mermando un poquito o con que aliviar a la persona. Yo no quiero eso para mi familia, que terminen así. Cuando vayan a morir, que mueran sí, normal, pero no que sufran en una cama 15, 10, 20 años ahí tirados. Y si yo tengo un problema de salud, y a mí me hace tener problemas de salud, ¿por qué mi familia, o sea, mis hijos, pueden tener el mismo problema y a ellos les pueden acudir más ligero a ese problema? Entonces con
todas estas investigaciones, lo que esperamos en el grupo de neurociencias, tanto los investigadores como también los mismos participantes, es que se pueda hacer una mejor caracterización de la enfermedad. El proyecto Colvos no solamente intenta buscar como esos biomarcadores o entender más de qué trata la enfermedad y aportarnos datos a nivel científico, sino que le brinda a los mismos participantes oportunidades que para ellos, por ejemplo, no estaban contempladas. Estos participantes tienen que viajar hasta Estados Unidos para poder hacerse ese examen del PEC-Tau, por ejemplo, que no tenemos todavía la disponibilidad aquí en Colombia de realizarse. Entonces es un participante, por ejemplo, de una vereda, de un pueblo, que nunca ha montado en un avión, que nunca ha salido más fuera de su pueblo, de su barrio, pero que tiene la oportunidad de viajar por una semana, de conocer otras comidas, de conocer otra cultura. Entonces el proyecto Colvos, digamos que me interesa mucho que también se conozca esa parte emotiva y esa parte social que puede brindar también la investigación. El aporte mío sería que siga yendo a los tratamientos y a la investigación. Lo que esperamos es que tengamos la oportunidad de que haya la cura. No sé si nos toque nosotros, pero sí tenemos la esperanza de que le toque a nuestros hijos, a nuestros nietos. Si están inventando una droga o algo así, que ellos sean el que les pueda servir porque están más jóvenes que yo. Yo tengo hijos, yo tengo nietos. Yo espero que si para mí no va a haber algo, aunque yo espero pues que sí, entonces yo tenga la esperanza de que mis nietos van a estar bien, mis hijos van a estar bien, y yo sé que lo vamos a lograr. Con la ayuda de nosotros y con los médicos, con los especialistas, lo vamos a lograr. Me van a decir que después de ver este video no tienen aunque sea un nudito en la garganta. Anita, muchas gracias por esta intervención tan valiosa. De verdad que fue muy enriquecedor ver también la posición de allá desde Estados Unidos, lo que están haciendo, de los participantes y ustedes también como investigadores. Muchas gracias, sí. Y ya pues les cuento que esperamos continuar con Colvos 3, que también les estaremos comentando, informando. También si tienen familiares del grupo de neurociencias que de pronto quieren participar, pues estamos atentos para mirar esos criterios y poder hacer parte, porque todos somos Colvos, como decía por ahí el video. Muchas gracias. Bueno, continúo entonces. Gracias, Ana. Doctora Lucía. Hola de nuevo. Hola. Doctora, ¿por qué es importante que las personas sigan apoyando la investigación desde su mirada social? Claro, yo soy de las personas que piensa que no debemos dejar las investigaciones para que se inicien dentro de 10 o 20 años. Que las investigaciones hay que trabajarlas aquí y ahora, que debemos trabajar juntos, tanto con la población en general, no solo las familias que están afectadas por una enfermedad neurodegenerativa, sino la población en general, con las familias como tal y los profesionales, y todo en pro de la prevención,
para que las generaciones venideras, esa gente que viene detrás, no de mí, sino de los que vienen detrás de mí, puedan tener mínimamente estrategias para sobrellevar la enfermedad, bien sea con tratamientos farmacológicos o no farmacológicos. La verdad es que este es un trabajo, como dice el doctor Lopera, y es verdad, que no se hace solos. Y como decimos en neurociencias, que ya es un lema, juntos podemos. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Paso entonces con el doctor Carlos Vélez. Doctor, ¿por qué es importante que desde las ciencias básicas las personas sigan apoyando la investigación? A ver, definitivamente los pilares del conocimiento vienen inicialmente a partir de esas personas que desafortunadamente padecen enfermedades, no solamente del Alzheimer. Entonces, creo yo que es un motivo también para que el hombre como ser se rete ética, moralmente, y asuma retos y responsabilidades con la misma sociedad. Tanto médicos como investigadores asumimos ese reto, pero yo creo que ya sería fatigarlos repitiendo el hecho de que todos juntos podemos. Esto no es solamente de un grupo aislado o de unos personajes que se encaprichan a responder preguntas. No, todo tiene en el fondo una finalidad y es retribuirle a la sociedad el privilegio que tenemos hoy de poder trabajar y darle respuesta a las necesidades de nuestros pacientes. Porque aunque nosotros no tenemos un contacto directo con los pacientes, con sus familiares o con sus cuidadores, ellos deben de tener en cuenta que siempre estamos pensando y trabajando en función de ellos. Por tanto, entonces, lo mínimo que podemos solicitarles es un poco de colaboración para que podamos nosotros dar respuestas más acertadas para el alivio de sus enfermedades. Y en este caso, y en especial, la enfermedad de Alzheimer, que como hemos visto, pues es una enfermedad que lo postra a uno, lo anula como ser humano. Entonces, creo yo que es un reto y vale la pena asumirlo, todos. Gracias, Alejandra. Muchas gracias, doctor. Doctora Patricia Cardona. Ella nos mencionaba también sobre ese trabajo de apropiación social del conocimiento, que a propósito nosotros es lo que hemos venido haciendo con esta serie de eventos. Doctora Patricia, ¿por qué es importante que la gente siga conociendo la ciencia y siga apoyándola? Bueno, yo siempre me acojo como a la motivación individual, porque creo que ese es el principal motor. Y cómo a partir de esa motivación realmente uno es capaz de hacer muchas cosas, de tener frustraciones y volverse a levantar, en miras de poder ayudar a encontrar una posible manera de enlentecer, de prevenir. Para mí, que soy investigadora básica, definitivamente el conocimiento por sí mismo de cómo funciona el cerebro es lo suficientemente apasionante y reto. Pero el estar en el grupo de neurociencias, desde que llegué y ver a las familias que nos preguntaban, de pronto uno estaba dando una clase y le decían, ay doctora, yo vi que usted estaba explicando cómo se mueren las células en el cerebro, cómo yo hago para que las células de mi mamá o de mi hermana no se sigan muriendo. Entonces uno siente una gran impotencia, ¿cierto? Dice, Dios, se me abre el piso, se me abre el mundo en dos, trágame tierra porque yo no te puedo dar la respuesta. Obviamente te puedo acompañar como persona, te puedo dar alguna voz de esperanza, pero como científica y como comunidad científica todavía estamos, yo diría que lejos
de entender como la razón exacta de por qué estas enfermedades se han dado. Y sobre todo de prevenirlas. Sin embargo, hemos tenido unos logros muy importantes y creo que el grupo de neurociencias, gracias a las donaciones, gracias al apoyo de ustedes, de sus familias, gracias a que hemos tenido ese privilegio y oportunidad de estudiar las muestras que nos donan las familias, podemos aportar a la comprensión de la enfermedad, no solamente para la región, sino con un impacto sobre todas las personas que puedan llegar a sufrir la enfermedad. Entonces eso, o sea, yo creo que eso sencillamente, por lo que decía uno de los pacientes, decía, o de las personas que entrevistaron que son familiares, decían, no, es que solamente por ayudar, para que las otras personas tengan mejores oportunidades y simplemente no tengan el riesgo de que la enfermedad le avance tanto y que terminen postrados en una cama. Entonces, solamente por ese hecho, la donación, el participar en estas actividades, el que la gente conozca sobre cómo funciona el cerebro, cómo lo protege, cómo se cuida, que es la sesión de todo este mes en relación a la prevención. Yo creo que ahí está el valor de cómo redunda lo que nosotros hacemos en el día a día en el laboratorio. Y gracias a ustedes por seguir apoyando la investigación. Muchas gracias, doctora. Mencionaba algo importante y es que los que de pronto, les recuerdo, los que se perdieron de pronto alguna charla que inició el pasado 13 de septiembre, la semana pasada, todas están en cuidarmecuidarte.org y también en nuestro Facebook de Neurociencias Antioquia, Grupo de Neurociencias de Antioquia, ahí lo pueden encontrar, pueden revivir, porque todo esto que se ha estudiado a través de la alimentación, el buen dormir, la actividad física, entre otros, las relaciones sociales, todo eso tiene un sustento científico. Doctor Andrés Villegas, ¿por qué es importante que las personas sigan apoyando la donación de cerebros? Sí, seguir apoyando la donación de cerebros es poner un grano de arena para encontrar la solución a estas enfermedades. El grado de ignorancia que tenemos sobre esto es enorme, aunque desde el tiempo que empecé a estudiar esto, hace más de 20 años, es impresionante lo que se ha avanzado en el conocimiento de estas enfermedades. El vacío de conocimiento es todavía más grande que lo que hemos avanzado. Entonces nos falta muchísimo por aprender. Aunque los ratones, las moscas, todos estos animales son muy buen modelo y pues indiscutiblemente son la mejor forma de empezar a probar tratamientos. Lo que realmente nos dice qué está pasando en las personas que se están enfermando son esas mismas personas. Es el cerebro de esas personas que mirándolo y estudiándolo nos puede decir qué es lo que pasó ahí y por qué tuvo esa destrucción tan horrible, por qué sufrieron tanto y qué podemos hacer para mejorar la situación para los que vengan después. Por eso es importante seguir donando. Muchas gracias, doctor. Anita, Ana Baena, la escuchamos ahorita. Ana, ¿por qué es importante que sigan participando en las investigaciones y las sigan apoyando? Bueno, yo pienso que las investigaciones han permitido a muchos profesionales, pues hablando específicamente de los académicos, poder enfatizar en diferentes temas que les interesan, pero también en relación a nuestra temática en general, que es la enfermedad de Alzheimer. Particularmente dentro de nuestro proyecto, pues contamos con postdoc, con magíster que trabajan el tema, sea de test cognitivos, otros que estudian, por ejemplo, la calidad del sueño, tenemos profesionales encargados de variables de ejercicio físico, etcétera, y cada uno de ellos pues puede crecer profesionalmente, ya sean sus rotaciones, pasantías dentro del grupo. Pero es importante que las personas en general, los participantes, por ejemplo, tengan una oportunidad que sea una experiencia única de aportar a sus hijos, de aportar a sus familiares más adelante, pero más allá de eso es una oportunidad
de tener un grupo y un proyecto que nos identifique en una necesidad mutua, poder encontrar una solución para aquellos afectados con la enfermedad de Alzheimer. Muchas gracias, Anita. Por último, pero no menos importante, voy a preguntarle al doctor David Aguillón. Él ha estado durante todo el momento, durante muchos años también en el grupo de neurociencias. Ahorita el doctor Andrés Villegas lo mencionaba como parte del Neurobanco y ahora es el coordinador médico del grupo de neurociencias y es docente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Doctor, sabemos que le llegan muchos correos, muchos correos de personas que tienen casos, incluso aquí en el chat están escribiendo preguntas y respuestas también a través del correo de comunicaciones @gna.org.co. Llegan casos de personas que tienen algún familiar enfermo y él es el que contesta en apoyo con su equipo médico. Doctor, porque es importante seguir manteniendo esa cercanía con las personas y seguir apoyando la investigación. Sabemos que, perdón, me tomo un poquito la palabra, ha tardado años, todavía no hay una cura, todavía seguimos investigando. ¿Qué viene? Gracias, Alejandra. Yo creo que tenemos un gran reto en investigación y es hacer un salto de todo este conocimiento que hemos adquirido en el grupo de neurociencias a lo que es el Alzheimer familiar tardío. Latinoamérica ha hecho grandes esfuerzos actualmente para intentar estudiar un poco estas demencias y conocer diferentes factores desde lo genético, lo molecular, que pueda generar blancos terapéuticos a futuro para prevenir o tratar estas patologías. Entonces hay grandes esfuerzos en este momento, pero específicamente en Alzheimer hemos adquirido un gran conocimiento en un modelo ideal como es la demencia precoz, la enfermedad de Alzheimer por esta variante genética de la mutación paisa, pero sin embargo tenemos ese gran reto que es la traslación al Alzheimer tardío. Y esto implica un apoyo gigante por parte de la población, por parte del Estado, por parte de diferentes patrocinadores que permitan que estas investigaciones se lleven a cabo y poder dar respuesta a una serie de preguntas, en especial en el foco que va el grupo de neurociencias, que es la prevención. Entonces, ese gran reto que tenemos como grupo de investigación va de la mano de la colaboración de la población y hemos visto que cuando hemos hecho diferentes difusiones o campañas publicitarias, todo este acceso a información que hemos tenido en diferentes lugares del país ha catapultado de gran manera grandes investigaciones del grupo y hemos encontrado diferentes variantes genéticas, por ejemplo, diferentes a la mutación paisa, que posteriormente o en este momento estamos buscando la forma de vincularlos a ensayos clínicos. Entonces, este es un ejemplo de cómo ese alcance que tenemos a nivel nacional, incluso ahorita a nivel latinoamericano, puede potenciar nuestras investigaciones. Entonces es un reto, Alejandra, lo que viene en adelante y por eso necesitamos unir esfuerzos entre la población y entre grupos de investigación como es el Grupo de Neurociencias de Antioquia. Muchas gracias, Aleja. Muchas gracias, doctor. Entonces, ya saben, los que quieran apoyar, los que quieran participar, cuidarmecudarte.org en el centro de recursos, ahí pueden encontrar el enlace de participación. Bueno, hemos recibido muy buenos comentarios, tanto en Facebook como aquí en nuestro chat, a propósito, y extiendo un comentario que le hicieron a la doctora Lucía Madrigal, alguien que nos comenta que estuvo en el grupo de cuidadores y hoy su esposo está diagnosticado con Alzheimer y sus enseñanzas han sido muy importantes, de verdad que muchas bendiciones, que Dios les siga bendiciendo. Yo me acuerdo que una vez la doctora también contaba que era muy gratificante, ¿cierto? El hecho de todas esas enseñanzas, aprendizajes de los talleres de cuidados al cuidador, por ejemplo, cuando las personas decían, mi paciente murió, pero murió sin ninguna escara. Eso nos llena el corazón, ¿cierto, doctora? Está sin micro. Claro, es que a uno le llena el alma cuando encuentra respuestas o frases de las familias que le dicen, mire, usted me enseñó a hacer un masaje en la piel y por eso no le dieron las escaras. O yo aprendí que la comida se la tengo que dar no acostado del todo, sino semisentada y por eso no se ahogó. Para uno es mucha satisfacción como profesional y es de verdad, y yo siempre repito lo mismo, es que esa satisfacción me dice
que nosotros, desde el grupo de neurociencia, desde el lugar que nos ha tocado, estamos devolviéndole a la vida, porque no tenemos más, no tenemos dinero, pero devolverle al universo eso que nos ha dado, y es mucho lo que nos ha dado, y yo creo que lo debemos devolver, como digo yo, aquí y ahora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su participación hoy, 21 de septiembre, día en que conmemoramos la enfermedad de Alzheimer, esta enfermedad que ya sabemos no tiene cura todavía, pero que estamos trabajando, así como neurociencias, hay otras instituciones también, otras fundaciones trabajando para por lo menos día a día tener algo que ofrecerle, algo que devolver a las personas que nos han apoyado tanto, nos han ayudado tanto. Somos una familia, nos hemos convertido en una familia. Ahorita la doctora Patricia lo decía, generaciones, han pasado personas, muchos estudiantes, muchos profesionales, han pasado por nuestra institución, han dejado sus conocimientos, se han llevado conocimientos, nos han aportado, y así como profesionales, también las personas, los pacientes, los cuidadores nos han enseñado tanto. Entonces, muchas gracias por su asistencia hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. El doctor Lopera está conectado. Sí. Doctor, una frase de despedida. No, muchas gracias a todos los que se conectaron a este conversatorio y por su participación en las investigaciones. Y muchas gracias a todos mis colegas, mis compañeros de equipo del grupo de neurociencias, porque el trabajo de todos y cada uno de ellos ha sido muy importante para el crecimiento del grupo y para brindarle una respuesta a la sociedad que reclama de nosotros una ayuda para resolver este problema. Muchísimas gracias a todos. Igualmente. Bueno, aquí con la imagen de todos nos despedimos, y muchas gracias, doctores, a todos ustedes por su valiosa participación, y a todo su equipo de trabajo también. Felicitaciones por trabajar día a día y año tras año lidiando con inconvenientes, aciertos y desaciertos, pero siguen ahí firmes para ofrecernos una esperanza. Entonces, bueno, nos vemos mañana. A las personas que asistentes, muy pendientes de nuestro Instagram, Facebook, cuidarmecuidarte.org. Va a ser intensa con la página, pero ahí es donde encuentran toda la información. Entonces, feliz tarde, noche ya, y nos vemos mañana. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.